Biblia en Hechos capítulo 20, vamos a ir al versículo 24. Hechos capítulo 20, versículo 24, y después de leer este versículo vamos por supuesto a orar, rogando a Dios que Él nos dirija durante este momento de reflexión, durante este mensaje. Hechos 20, 24 dice, palabras del apóstol Pablo, dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el misterio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, agradecidos estamos en esta noche por tus múltiples bendiciones, por la misericordia con la que nos tratas cada día, Señor, a pesar de nuestras fallas que son terribles, que son, Señor, de desagrado delante de tu presencia. Yo ruego que nos perdones de nuestra maldad, que formes, como dice el salmista, en nosotros un corazón nuevo, que te busque, que te alabe y que sirva para ese propósito para el cual nos has llamado, para alabanza de la gloria de tu gracia. Señor, suplico que en esta noche tú hagas, Señor, lo que yo no puedo hacer, que es transformar los corazones de aquellos que no te conocen, que es de dar ánimo, Señor, y vida a aquellos que se encuentran decaídos o con tristeza en su corazón. En el nombre precioso de Jesús, amén. Bueno, vuelvo a leer Hechos capítulo 20, versículo 24. El apóstol Pablo dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. En esta ocasión voy a hablar precisamente de ese evangelio del cual llama el apóstol Pablo el evangelio de la gracia de Dios. Esta es la quinta parte del estudio que he estado compartiendo, que es la salvación en hechos. Los temas que hemos tratado, pues por supuesto tienen que ver con la salvación. Hemos hablado, por ejemplo, del bautismo, del arrepentimiento, hemos hablado también de la fe, de la justificación. Y en este momento, en este quinto mensaje, vamos a hablar acerca de la gracia, del evangelio de la gracia de Dios. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando él dijo el evangelio de la gracia de Dios? Rápidamente les recuerdo de qué hablé la última vez que estuve aquí con ustedes. Estuvimos hablando acerca del mensaje del apóstol Pablo a los tesalonicenses cuando él estuvo ahí. Hablamos acerca de que las escrituras son fundamentales, de que no existe el evangelio si no hay predicación en base a las escrituras. Les decía, por ejemplo, que en ocasiones escuchamos de conciertos o de campañas evangelísticas o de ciertos eventos y reuniones donde se dice que se va a predicar el evangelio, pero no se abre para nada la escritura, no se utiliza para nada los versículos de la Biblia, o en ocasiones se utiliza un versículo de la Biblia para iniciar un mensaje y al final dice uno, y bueno, ¿y por qué utilizó ese versículo de la Biblia si no habló nunca de él? Llega a pasar eso. En esos casos dudo mucho que el evangelio realmente se esté predicando y que haya un poder de transformación de parte de Dios, porque la Biblia nos habla de que la predicación en base a las escrituras es fundamental para la predicación del evangelio. Hablamos también de que es necesario que Cristo padeciese. ¿Por qué? Porque se necesita de una vida para resarcir la vida que fue destruida en el Edén, y solamente hay una vida perfecta, que es la de Jesucristo. Hablamos acerca de nuestra esperanza como cristianos, de que Cristo resucitó de los muertos y que Él viene otra vez. Y también hablamos un poco extendido acerca de la oposición que hay contra el evangelio, principalmente en esta sociedad en la que vivimos, donde todo el mundo dice que es capitán de su propio destino y nadie le puede decir qué es lo que va a hacer, porque si no, te la vas a ver con ellos en las cortes. Bueno, y en esta ocasión vamos a hablar acerca de estos pasajes de Hechos capítulo 18, 19 y 20, que se refiere a la visita que el apóstol Pablo realizó a las ciudades de Éfeso y de Corinto. La Biblia nos dice que estuvo en una de ellas, déjenme buscar por aquí, en Corinto por 1 año y medio y en Éfeso por 2 años, enseñando por supuesto el evangelio de la gracia de Dios.
Y hay algo que quiero llamar su atención que va a ayudarnos precisamente a entrar en materia en cuanto a qué es ese Evangelio de la gracia de Dios. Y está en el capítulo 18, en el versículo 27, nos encontramos con otro predicador que también se unió a ese trabajo de predicar precisamente el Evangelio, y se trata de Apolos. Dice ahí el versículo 27 de Hechos 18 que este Apolos quería pasar por la región de Acaya. Los hermanos le animaron, le escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando allá, él fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Ya hace unos minutos estábamos cantando Tu gracia, Señor, que en inglés el canto dice Your grace is enough, tu gracia es suficiente. Y fíjense lo que dice este versículo, que Apolos, al estar predicando, se refería a él y hablaba a él a aquellos que por la gracia de Dios habían creído. En esta oportunidad quiero tratar tres preguntas, tres temas acerca de la gracia de Dios. Primero quiero contestar a la pregunta ¿qué es la gracia de Dios? Después contestaremos la pregunta ¿por qué la gracia de Dios es fundamental? Y la tercera será contestar la pregunta ¿qué es el Evangelio de la gracia de Dios? Hay un versículo que varios de nosotros conocemos, está por ejemplo en Hechos, se repite en Efesios, perdón, en un par de ocasiones. En Efesios capítulo 2, versículo 8 es una de ellas, donde dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Esas palabras se repiten un poco antes, las vamos a visitar. Y en Efesios capítulo 1, versículos 5 al 7, ahí voy a centrar lo que daré como definición de la gracia de Dios. Efesios 1, 5. El apóstol Pablo le escribe a los efesios y les dice que en amor fuimos predestinados para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y pongan atención a esas palabras, el puro afecto de la voluntad de Dios. Y a continuación, ahí adelante en el versículo 6, nos habla acerca de cómo se conjuga el puro afecto de la voluntad de Dios con la gracia de Dios. Ese puro afecto de la voluntad de Dios tiene que ver con un propósito, y es el propósito de que nosotros como sus hijos seamos para alabanza de la gloria de la gracia de Dios, con la cual Él nos hizo aceptos en el amado. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Fíjense que estaba yo pensando un poquito acerca de este tema de la gracia de Dios y hice un repaso mental acerca de en qué ocasiones se habla de la gloria de, refiriéndose por ejemplo a la salvación. Por ejemplo, la gloria de la salvación de Dios, no existe una referencia tal en la Biblia. O la gloria de la justificación de Dios, no existe una referencia en la Biblia. O la gloria de la fe con la cual Dios nos salvó, tampoco existe una referencia como tal en las Escrituras. Y en la única ocasión en la que se habla acerca de algo glorioso en cuanto concierne a la salvación es de la gracia de Dios. Y es porque la gracia de Dios es fundamental, es el cimiento para la obra redentora de Dios, como se los voy a explicar poco a poco. Entonces, ¿qué es la gracia de Dios? Cuando el apóstol dice, para alabanza de la gloria de su gracia, para predicar el evangelio de la gracia de Dios, o cuando se refiere a Apolos diciendo que él predicaba y ayudaba a crecer a aquellos que por la gracia habían creído, ¿a qué se refiere con esa gracia? Bueno, se refiere a la iniciativa de parte de Dios para hacer algo sin esperar a cambio algo de regreso.
lo hace de manera voluntaria, unilateral, para dar algo de manera gratuita. Varios de ustedes conocen esta definición, pero quiero que pongan atención al elemento que incluí muy al principio de mi definición, que es la iniciativa de parte de Dios. Varios de nosotros sabemos que la gracia de Dios se refiere al favor inmerecido que Dios hace en nosotros para que nosotros podamos ser salvos. Sí, es correcto. Pero más aún se refiere a la iniciativa, a el carácter fundamental con el cual empieza esa acción, ese favor, para que nosotros podamos ver a Cristo glorioso. Se refiere entonces a la acción de Dios de arranque para que nosotros podamos ver a Cristo. La gracia de Dios es la iniciativa de parte de Dios para que podamos nosotros conocer el Evangelio. Notemos que en estos versículos que hemos visitado, el apóstol Pablo hace un contraste, por ejemplo, en Efesios 2:8, entre la gracia y las obras. Hace una comparación entre recibir un favor que se gana y un favor que se recibe sin condición alguna. Eso es la gracia, recibir un favor sin condición alguna. Bueno, quiero darles unos ejemplos acerca de lo que no es gracia. Les voy a dar 3 y les voy a dar unos en los que sí hay gracia. Son ejemplos humanos. Uno que varios de nosotros nos encontramos bastante activos es el juego de los puntos de las tarjetas de crédito. Yo, por ejemplo, uso una muy en particular para ganarme mis puntos porque quiero el cashback al final del año. Y nosotros creeríamos que ese dinero, esos 100, 200, 300 dólares, lo que sea que ustedes obtengan, o quizás solo 5 o 10 dólares de cashback, sea dinero que el banco se los está regalando y que se los da de gracia, de manera gratuita, sin condición alguna, pero no es así. Los bancos lo tienen bien calculado, ellos han hecho las cuentas bien, de cuánto usted va a gastar, de cuánto usted va a poner en transacciones y cuánto ellos van a ganar. Y de ahí dicen, bueno, si él reclama los puntos, le vamos a dar esto. Pero esa ganancia, ese dinero, esos puntos o ese cashback que usted tiene, es su propio dinero, solamente que se lo están regalando a usted en la forma de una galletita. Le dicen, aquí está, para que usted siga bien endulzado y usted siga siendo nuestro cliente. Eso no es gracia. Esos puntos y ese cashback no es un regalo de gracia, ya está bien calculado. Otro ejemplo de una acción que no es gracia es cuando algunos de nosotros quizás invitamos al pastor a tomarse un café y le decimos, pastor, venga a la casa, lo invitamos a comer, véngase acá, lo esperamos tal día. La verdad es que esa no es una acción de gracia, porque en la gran mayoría de los casos, si no es que en el 100% de ellos, esperamos tener un momento de convivencia con él y esperamos recibir también un consejo, contarle algo que quizás nos está pasando o alguna situación donde querramos que él nos ayude. Entonces le estamos tirando la onda del café y de la cena, pero realmente nosotros ya tenemos algo aquí muy en mente de que estamos esperando que él pase un tiempo con nosotros y de que de paso pues nos dé un consejo y nos diga algo, ¿no? Algo que nos ayude en nuestra vida común. Eso no es una acción de gracia. Invitar a alguien a comer o a cenar a su casa realmente no es una acción de gracia, porque la mayoría de nosotros pensamos en que nos devuelvan el favor algún día. Esa no es una acción de gracia. Me puse a pensar en más ejemplos y los invito a que ustedes piensen en acciones de gracia que se efectúan sin esperar algo a cambio, y les apuesto que ustedes no van a encontrar muchas. No van a encontrar muchos ejemplos donde ustedes pueden decir, esa acción fue genuinamente dada de gracia. El que más me vino cercano a lo que es la gracia de Dios es el ejemplo de los favores que recibimos de parte de nuestros padres. Quizás algunos de ustedes recuerden a sus papás que no se compraba nada cuando ustedes eran niños. A mí me pasó, yo decía, yo salí con mi caja de zapatos o salíamos con algo, pero nuestros papás nunca salían con nada. Y luego iba a la casa y no sé si les pasó, se daban cuenta que ya la suela del zapato ya se le veía un hoyito.
y su papá o su mamá le cortaba ahí un cartoncito de la caja del cereal y se lo metía, y eso ya le daba aguante para quizás otras 2 semanas si no llovía, porque si llovía había que recortar otro lo más pronto posible, o quizás uno de unicel. Ese tipo de favores que hacen nuestros papás, que son favores sacrificiales, son verdaderos ejemplos de gracia, y quizás son lo más cercano a lo que es la gracia de Dios en el plan humano, en el terreno humano. No existe ningún favor realmente que se pueda equiparar a lo que es la gracia de Dios. Quizás estos sean los más cercanos, los sacrificios que hacen nuestros padres. ¿Qué otro ejemplo tenemos en nuestra vida diaria acerca de la gracia? Bueno, hay otro, y es el de los milagros de parte de Dios. Algunos de nosotros hemos escuchado, o quizás algunos de ustedes han vivido, situaciones en las que han sabido acerca de familiares, seres queridos, que han sido sanados de cáncer. Y estos hermanos han recibido un favor inmerecido de parte de Dios, de gracia. ¿Cómo explicarían ustedes que alguien es sanado de una enfermedad de muerte de manera milagrosa? ¿Porque hizo algo bueno? ¿Porque se esforzó? ¿Porque pensó? ¿Porque quizás siguió las instrucciones de? Esos son ejemplos de gracia de parte de Dios. Los milagros son un ejemplo de la gracia de Dios. Los recibimos sin merecerlos, los recibimos sin esperar nada a cambio, los recibimos porque Dios es bueno y misericordioso. Bueno, resumo esta pequeña sección. ¿Qué es la gracia de Dios? Es la iniciativa de parte de Dios para ejecutar una acción en nuestras vidas sin esperar algo a cambio. Llévense algo. Y algunos de ustedes ya los veo con su celular, así es que voy a llamar a los diáconos para que se los quiten. No es cierto. Y bueno, sí, algunos sí ya. ¿Qué es la gracia de Dios? Es la iniciativa de parte de Dios para darnos algo sin que lo merezcamos. Y a eso se refiere ese versículo de Hechos 20:24, la gracia del Evangelio de Dios. Bueno, ¿en qué es fundamental la gracia de Dios en cuanto a la salvación? Hay 4 aspectos que quiero recalcar y lo voy a hacer rápidamente. Uno de ellos es la elección. Vamos a Romanos 11, versículos 5 al 6. Recuerden la pregunta, ¿en qué es fundamental la gracia de Dios? Hay 4 aspectos. El primero es en la elección. Romanos 11, versículos 5 y 6. Es el apóstol Pablo, está hablando acerca de Israel, de algunos creyentes dentro del pueblo de Israel. Dice, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Versículo 6, y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿En qué es fundamental la gracia de Dios? En la elección que Él hace para sus escogidos, para aquellos que Él ha determinado en su gracia e infinita sabiduría sean salvos. Otro ejemplo, hablando acerca de la elección, 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 8 y 9. 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 8 y 9. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que soy su preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Versículo 9, pongan atención, dice, quien nos salvó, Dios, quien nos salvó, y Él nos llamó, elección, y Él nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, gracia, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿En qué es fundamental la gracia de Dios? En la elección, en el llamamiento
que Dios hace en nuestras vidas para que podamos ver a Cristo. En eso es fundamental. ¿En qué más es fundamental? En el nuevo nacimiento. Versículo 5 de Efesios capítulo 2. Dice el apóstol Pablo: aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, y un muerto no se puede dar vida a sí mismo, y un muerto no puede decir, bueno, pues me voy a levantar y voy a ir a la iglesia, y un muerto no puede decir, sí, yo voy a levantar mi mano, ni tampoco un muerto puede decir, sí, yo voy a pasar al frente. Dice el apóstol Pablo, cuando nosotros estábamos aún muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y hace un paréntesis: por gracia, por iniciativa de Dios, de manera inmerecida, nos ha dado vida. ¿En qué es fundamental la gracia de Dios? En el nuevo nacimiento. ¿En qué es fundamental la gracia de Dios? En la elección, en el llamamiento que Él hace a aquellos que son de Cristo. ¿En qué más es fundamental la gracia de Dios? Romanos 3:24. Dice el apóstol Pablo que hemos sido justificados gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hemos sido declarados inocentes, hemos sido declarados sin culpa alguna, no por nuestro esfuerzo, sino gratuitamente por medio de la gracia de Dios. La gracia de Dios es fundamental en la elección, en el llamamiento que Dios hace. La gracia de Dios es fundamental en el nuevo nacimiento y es también fundamental en la justificación. La cuarta forma en la que la gracia de Dios es fundamental es en nuestra vida diaria. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 10. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 10. Y escucho las páginas y me recuerda cuando estaba hace muchos años en la Ciudad de México. No había celulares, se escuchaban las páginas pasar por la Biblia. Dice el apóstol Pablo, les cuento un poquito el contexto. Él está hablando acerca de los demás apóstoles y quién hizo esto y quién hizo aquello, y yo fui para acá, yo fui para allá. Y él llega a esta conclusión después de decir, bueno, todo esto ha pasado en estos años, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Voy a hacer una pequeña pausa. A mí, como a muchos de ustedes, me tomó tiempo adaptarme a este país. Varios de nosotros, varios de ustedes han llegado a este país quizás con un título de lo que ustedes quieran o algunos sin título, no sé. Venimos con una identidad cuando nosotros llegamos a este lugar. Algunos dicen yo era en mi país, yo fui, y cuando uno llega a este lugar uno se da cuenta que pues ese era eso, ya no es uno nada, y a veces hay que empezar de cero y rearrancar. Y es duro para muchas personas, varios se regresan. De hecho, los invito a que googleen la tasa de deserción de inmigrantes a Canadá. Es altísima porque muchos se deprimen, muchos dicen, no, yo aquí no quepo, yo aquí qué voy a estar haciendo para hacer eso, mejor lo hago en mi país, y se van. Y son pocos los que se quedan y aguantan y se quedan y luchan, y aquí están. Varios avanzan al paso de los años y varios cometen el error de decir, lo logré yo, lo hice yo pasé por ahí y yo lo hice. Es la gracia de Dios por la cual estamos aquí. Segunda generación de hispanos en Canadá. Si ustedes están aquí, fue por la gracia de Dios. Si ustedes ahora hablan inglés y le dicen a su papá, papá, así no se dice, así no se pronuncia, no vayas a la escuela, por favor, no hables. Sepan que si ustedes hablan mejor inglés que nosotros, es por la gracia de Dios. Algunos llegaron aquí cuando venían acarreados, así chiquitos, pues chineados o
como se diga, en los brazos de sus papás. Algunos ya nacieron aquí, pero varios de sus papás llegaron luchando, algunos cruzando ríos, desiertos, montañas, agentes de migración, todo lo que fuera necesario, pero están aquí por la gracia de Dios. Dios fue misericordioso. Cada uno de nosotros deberíamos hacer un examen de decir, Señor, ¿por qué estoy yo aquí en Canadá? Y hacer un summary, un resumen de los años que usted tenga aquí, meses, semanas o días, y darse cuenta de que si estamos aquí es por la gracia de Dios. Joven, que tú estás aquí, te lo digo, si tú no estuvieras aquí, estarías luchando en Hispanoamérica el día de hoy por tener una escuela, por tener un alimento, por tener un trabajo, y un luchar que es feroz y que conduce a mucha gente a otras situaciones de drogadicción, de malos hábitos, de corrupción y de perdición. Denle gracias a Dios que sus papás un día se aventuraron, y aunque hoy no hablan inglés, es por la gracia de Dios que ustedes están aquí. Gracias a Dios. Continúo. 1 Corintios 15:10. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Seas janitor, seas profesor, seas soldador, seas lo que seas, por la gracia de Dios eres lo que eres. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Yo le he echado ganas, he trabajado más que todos ellos. Se le ocurrió decir a Pablo, pensando de los demás apóstoles, yo ya fui más lejos que Pedro, yo ya fui más lejos que Judas, que entonces yo ya llegué bien lejos. Y hace una pausa y dice, pero no fui yo, sino fue la gracia de Dios conmigo. Hace unos años estaba yo en una entrevista de trabajo informal, y esta persona, yo no sé, yo ya ahora, yo creo que yo veía visiones en aquellos días, yo pensaba que esa persona la traía conmigo. Y en esa entrevista me dejó esta persona claro, así pero clarito, de manera muy amable, que yo ya no iba a subir más en ese lugar, que yo donde yo estaba ahí me iba a quedar clavado, no más, me lo dijo. Yo en ese momento la panza se me hizo así, como que el intestino se me revolvió y dije, ¿qué le pasa a esta mujer? Pero no porque yo quisiera pensar dentro de mí, pero ¿qué le pasa? Que no sabe quién soy yo, que no sabe qué he hecho yo, sino porque pensé en ese momento claramente por lo que yo he vivido, y casi se lo digo, pero no se lo dije. Le digo, pero tú no sabes, me quedé pensando yo en mi mente, pero tú no sabes que Dios te puede usar a ti para bendecirme a mí por su gracia. Y me lo ha demostrado Dios, y yo sé que a muchos de ustedes Dios se los ha demostrado. Que a través de otros inconversos, Dios los ha usado para bendecirlos a ustedes. Y es la gracia de Dios que te sostiene y te lleva adelante. Y no fui yo, dice el apóstol Pablo, sino fue la gracia de Dios conmigo. ¿En qué es la gracia de Dios fundamental? En el llamamiento, en la justificación, en el nuevo nacimiento, en nuestra vida diaria. Es fundamental la gracia de Dios. Cuando las escrituras utilizan la palabra gracia, se refieren a iniciativa de parte de Dios. No me gusta hacerlo, pero dale un codazo a tu vecino y dile iniciativa, iniciativa, iniciativa. Y en inglés, a ver, segunda generación, initiative. Eso. Ya me van a decir que así no se pronuncia, pero está bien. Cuando las escrituras utilizan la palabra gracia, se refiere a la verdad de que Dios, escuchen, y solo Él es la causa definitiva. Él es el que se encuentra como cimiento único de nuestra elección, de nuestro nuevo nacimiento, de nuestra justificación y de nuestro diario vivir como cristianos. Fundamental. Y voy a utilizar ahora otra palabra, cimiento, foundation, ¿verdad? Los cimientos.
lo que está abajo y sostiene toda la estructura de una construcción, de un edificio. Lo que está hasta abajo no es la justificación, no es el nuevo nacimiento, no es la fe, no es yo levanté la mano, es la gracia de Dios, lo que está hasta abajo. La Biblia dice que Cristo es la piedra angular, que no hay otro fundamento, que Él es el que está abajo de esa elección, de ese llamamiento, de esa justificación, de esa fe. Él es el fundamento. Nuestro esfuerzo es muy importante, pero no es suficiente. Les decía hace un instante, son muchos los inmigrantes que se regresan, frustrados, maldiciendo, preguntándose, ¿pero por qué yo llegué aquí? Pero para los que somos de Cristo sabemos que nuestro esfuerzo no es suficiente. Si tú piensas que vas a seguir adelante hasta que mueras y vayas a decir, yo llegué hasta el final de la vida cristiana, estás equivocado. Es la gracia de Dios. Les decía, ¿qué es la gracia? La iniciativa de Dios. ¿Es fundamental? Sí, es el cimiento de la obra redentora de Dios. ¿Cuál es entonces el evangelio de la gracia de Dios? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3. Dice el apóstol Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. El evangelio en una cápsula, varios dicen. El evangelio en una capsulita, así chiquito. Dice que Cristo murió por nuestros pecados. Ahí no está la palabra gracia, pero está implícitamente mencionada en que Cristo fue el que tuvo que morir por tus y mis pecados. Porque tu esfuerzo, tu decisión, tu buena voluntad jamás serán suficientes para poder ver a Cristo como tu Salvador. El evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme al plan divino de nuestro Señor. ¿Cuál es el evangelio de la gracia de Dios? Que Cristo murió por nuestros pecados. Primera de Corintios 3:11. El evangelio de la gracia es el mensaje de que Cristo es el fundamento. Primera de Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento. No hay otro. No hay otro fundamento. No hay nada abajo. Hasta mero abajo está Cristo. Él es el fundamento. No hay nada más debajo de los cimientos. Cristo es la piedra angular, no somos nosotros. No es Cristo 99% y tú un 1% de la operación. Tú haces todo y yo ya solamente me presento, digo, repito, voy. No es 99 y un 1% tuyo. Es 100% Cristo a través de su gracia. Cristo es todo en nuestra salvación. Concluyo. Es nuestra participación, cualquiera que sea, es nuestra participación, pregunta, ¿es nuestra participación en nuestra salvación importante? La respuesta es sí, sí lo es, pero no es fundamental. ¿Es necesaria nuestra participación en nuestra salvación? Sí, sí es necesaria. ¿Es significante que nosotros digamos, yo quiero recibir a Cristo? Sí, sí es significante. De hecho, algunos anotan en un libro por ahí, yo recibí a Cristo el no sé qué, de no sé cuándo, de no sé qué año. ¿Es significante? Sí. ¿Es importante? Sí. ¿Es necesario? Sí. ¿Es decisivo? Jamás. No. Nuestra participación no es decisiva. Decisivo solamente es Dios. Eso es ser Dios, ser decisivo, ser la causa del origen de toda la creación.
Eso es ser decisivo, eso es ser Dios. Nuestra participación es importante, pero jamás será decisiva. Nacer de nuevo, ser justificado, son dos milagros. Ya hace unos instantes les decía que los mejores ejemplos de gracia son los milagros de Dios. Y el milagro más importante es el milagro de la salvación. Es el milagro de que Dios nos da vida, aunque estemos muertos en nuestros delitos y pecados. Es el milagro de que Dios nos justifica de toda nuestra maldad horrorosa. Imagínense que hubiera un X-ray, como decía nuestro pastor ahí. Y no solo un X-ray, que hubiera también una pantalla conectada, ¿no?, al X-ray, y se viera todo lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios nos justifica, Dios nos da nueva vida, Dios nos llama por su gracia. Esos milagros son precisamente eso, un regalo de gracia de parte de nuestro Dios. Oremos. Padre, te damos gracias en este momento, en esta noche, porque eres tú el autor y consumador de nuestra fe, de nuestra salvación a través de Cristo. Por gracia somos salvos. Gracias, Padre, porque hay esperanza en Cristo. Hay esperanza para aquellos que no te conocen. Hay esperanza para aquellos que no han visto la luz de Cristo brillante en sus corazones, porque tú por gracia puedes llamarlos a vida nueva. Ruego, Padre, que esa bendición, que ese milagro, tú lo concedas, Padre. Seguimos orando. Gracias, Señor bendito, por tremendo regalo, Padre. No hay manera de poderte pagar, Señor, lo que tú hiciste por este mundo, Padre. Gracias por la cruz, gracias, Señor, por la obediencia al Padre e ir hasta la cruz y recibir ese pago que nosotros merecíamos. Gracias, Señor, por recordarnos una vez más que nosotros no hemos hecho nada, Padre, para merecer tan grande sacrificio de amor. Gracias, Señor. Gracias por la vida del hermano Enrique, Padre, por su familia, por lo que tú le has dado a él, Padre. Ahora te pedimos, Señor, que todo lo que hemos escuchado en el día, Padre, podamos atesorarlo y ponerlo en práctica. Poder ser luz, Señor. Poder ser luz, ser ese instrumento, Señor, que tú utilices para poder hablar a nuestros amigos, para poder hablar a compañeros y poder testificar de esa gracia tan grande que tú tienes, Señor. Ahora, antes que nos podamos ir a casa, es el momento para que usted, si no le ha entregado su vida a Jesús, usted no está de casualidad en esta iglesia. Usted no ha estado estos días, estos meses, reuniéndose con nosotros por mera casualidad. Dentro de la gracia, dentro del plan de Dios, estaba que usted hoy le entregase su vida a Jesús. No existen las casualidades. Si usted no le ha entregado su vida a Jesús, yo le voy a pedir que ahí donde usted está, pueda hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento. Perdona mis pecados, Señor. Gracias doy a Dios por haber enviado a Jesús a morir en mi lugar. Gracias, Padre. Señor, queremos comenzar esta semana de la mejor manera, con tu bendición, reconociendo, recordando que tú, Señor, eres lo mejor en nuestra vida. Gracias, Señor. Te pedimos que bendigas esta semana, Padre, que nos guardes, que guardes la familia, que guardes nuestra salida y nuestro regreso, Señor. Gracias por todo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, que Dios me los bendiga. Nos vemos el día miércoles. Recuerde, tenemos nuestra cita a las 7 de la tarde, 7 de la noche. Miércoles, estudio bíblico.